Entonces yo les voy a hablar en esta clase y la que sigue de epilepsia, que es mi tema favorito. Em, y lo primero que tengo que decir es que no hay una epilepsia, hay varias, ¿ya? La epilepsia es un síndrome, entonces son un montón de patologías relacionadas. No hay una sola. Entonces a veces vienen mis colegas y me dicen, ya, yo tengo plata y quiero comprar el modelo, un ratón transgénico que sea el modelo animal de epilepsia. Ya, pero ¿de cuál epilepsia, po? De esa, po. ¿Pero de cuál, po? Bueno, entonces cuesta mucho hacerlo entender. En otras patologías sí hay modelos animales con mutaciones bastante claras que reproducen cosas que se han visto en los pacientes humanos. En epilepsia son muchos tipos y hay modelos y si quieren, probablemente vamos a hablar uno y si quieren podemos hablar de otras cosas. Ya, y como saben, aquí tienen que interrumpirme. ¿M? Entonces, ¿cuál es la característica de todas las epilepsias? Son como 40 más o menos. Eh, eh, Voy a hablar como singular. Es una enfermedad crónica, es un síndrome en verdad, caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos. Eso es interesante. Hay varias cosas que ocurren, entonces, que deja una predisposición en el cerebro para degenerar ataques recurrentes. Y esa es la clave. Hay episodios que se llaman ataques, estos son espontáneos, recurrentes, que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. Como pueden ver, es una definición bastante complicada porque tiene un montón de palabras y un montón de conceptos, pero es bastante cercano a lo que ocurre en la realidad. Entonces, existen estos trastornos que hacen por varias razones que ocurran estos episodios que se llaman ataques. Y estos episodios que se llaman ataques pueden dar lugar a consecuencias como por ejemplo lo que ustedes probablemente asocian con epilepsia son las crisis tónico-clónicas con pérdida de postura y salivación. Ese es un grupo muy reducido de patologías, ¿ya? Lo más interesante es que hay alteraciones cognitivas, ¿ya? Hay comorbilidades con otras patologías y eso es interesante y no lo terminamos de entender todavía. ¿Qué cosa es esto del ataque epiléptico? Porque esto es clave para entender qué cosas son las epilepsias y no podemos continuar antes de definir este evento que es lo que marca y caracteriza a las epilepsias. Son manifestaciones físicas o cambios de conducta que ocurren después, en verdad debería ser durante y después de un episodio de actividad cerebral anormal, ¿ya? Entonces, es interesante. ¿Qué cosa es este episodio? Es pequeño, es corto, espontáneo, caracterizado por una actividad neuronal anormal y excesiva o bien sincrónica. ¿Qué significa esto? Y aquí está la clave para entender las epilepsias. Hay neuronas que están disparando a alta frecuencia, eso significa excesiva y anormal. A alta frecuencia, a una frecuencia en la que no estaban disparando, y además es sincrónica. Hay neuronas en diferentes partes que están disparando al mismo tiempo. Eso se llama sincronía en el mundo del sistema nervioso. Entonces vamos a tener que entender esas dos cosas. ¿Cómo es que ocurren estos episodios en los que las neuronas empiezan a disparar a alta frecuencia y cómo es que ocurren de manera sincrónica en varias regiones? Esto se llama ataque. Entonces, como pueden ver, el ataque no tiene nada que ver directamente con una crisis convulsiva, que es con lo que nosotros nos imaginamos. La crisis convulsiva es uno de los tipos de manifestaciones de ciertos ataques, ¿ya? Estos ataques suelen ser transitorios con o sin disminución del nivel de conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que la persona puede tener una serie de movimientos incontrolados en los miembros y se le empiezan a mover los brazos, por ejemplo, o hace algunos como una suerte de espasmos motores, más o menos consciente. Ya el asunto de los brazos no hay conciencia ahí. Pueden haber movimientos convulsivos también, pérdida de conciencia, eh, y otras cosas, amnesia, incluso alucinaciones, y eso es interesante. Y en algún momento creo que vamos a volver sobre eso. Si no, me pueden preguntar. ¿Cuáles son las causas de estos eventos? Vamos a ver cómo se ve un evento.
¿Ah? En una o dos diapositivas viene cómo se ven estos eventos, porque esto hay que diagnosticarlo de alguna manera, entonces tenemos que ser capaces de identificarlos. ¿Cuáles son las causas? Hay varias causas, ¿ya? Lesiones cerebrales son un tipo de causas, traumatismos craneales, secuencias de meningitis, tumores, infarto, deprivación de alcohol, deprivación de drogas, baja en sodio o en la glucosa, demencia, esto es relativamente nuevo, no estaba muy claro, y además uso de drogas en altas dosis, por supuesto. No significa que si una persona tiene alguna de estas condiciones va a generar epilepsia, no, pero son algunas de las causas que se han investigado. Hereditario, lo de abajo es mentira, ¿ah? Está relacionado pero no es hereditario. Hay mutaciones en canales iónicos, hay mutaciones que son heredables y hay mutaciones que son nuevas, y ese es un campo relativamente nuevo en el cual la gente ha identificado nuevas mutaciones porque como ahora es relativamente barato o al menos accesible secuenciar genomas, se ha podido hacer esto. Entonces hay mutaciones de nuevo y ese es un campo interesante que se ha abierto en en los últimos años. Entonces puede ser por lesiones, puede ser hereditario o puede ser idiopático. Em, Probablemente algunos de ustedes veían Doctor House y Doctor House dice que idiopático significa que somos tan idiotas que no nos damos cuenta de qué es lo que tiene el paciente, cuál es la causa, el origen de lo que tiene el paciente. Eso es idiopático. No tenemos idea cuál es la causa. ¿Cómo se ve, cómo se analiza, cómo se estudia y diagnostican estas epilepsias? Aquí yo les muestro unas neuroimágenes. Hay muchos tipos de neuroimágenes. En este curso va a salir de vez en cuando algunas de estas. Estos son básicamente imágenes de rayos X que se toman planos de los de rayos X en diferentes posiciones del cráneo. En color blanco se ven las partes duras, en color negro se ve básicamente donde la dureza es nada, es solución, solución extracelular. En el paciente A se ve una masa, esto es un glioblastoma, es un tumor que está en la parte frontal del paciente, un tumor. ¿Mm? Un tumor bastante acotado, como pueden ver. En la parte derecha hay otro glioblastoma en el paciente, pero ese tumor no está acotado. Se fijan que la parte blanca es bastante grande y ahí no hay posibilidad de resección quirúrgica. Vamos a hablar de los tratamientos, ¿ah? Eh, Esa es una de las formas en que se ve. Me voy a saltar unas cuantas. ¿Cómo lo ve el neurólogo? ¿Qué es lo que quisiera ver el neurólogo? El neurólogo quisiera ver el episodio, quisiera ver la crisis. Eh, la crisis espontánea. Entonces, ¿cómo va a hacer el neurólogo para ver una crisis? ¿Va a estar persiguiendo al paciente? Por supuesto que no. Lo que se hace es que se lleva a los pacientes al lugar, a la clínica o al centro y se le hacen ciertas maniobras para que el paciente aumente la probabilidad de generar una crisis y eventualmente genere una crisis. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes podrían decir, oye, pero ¿y esto es ético? Bueno, lo que pasa es que hay que saber qué tipo de crisis son, ¿ya? Y muchas veces no se producen, otras veces se producen. Este es un registro de una crisis. Cada uno de esos trazos es un canal del electroencefalograma. Pucha, no traje una diapositiva. El electroencefalograma probablemente todos lo conocen, han visto esas fotos donde hay una gorra que parece una gorra de baño, que tiene muchos electrodos, dependiendo del tipo, es cuántos electrodos, desde 32 hasta 256 electrodos. Y lo que se hace es que con esos electrodos se registra el potencial eléctrico aquí la diferencia de potencial entre un electrodo y otro, básicamente. Es la diferencia. Um, y cómo eso nos da información de lo que pasa adentro, porque estamos poniendo los electrodos aquí afuera, aquí hay grasa, sebo, pelo, caspa. Em, ¿Cómo eso nos da cuenta de lo que pasa adentro del cerebro? La respuesta es, nos da cuenta de ciertas cosas, ciertas señales de gran amplitud y muy, pero muy lentas que ocurren en el cerebro. No podemos ver potenciales de acción ni cosas parecidas. Em, Eso, pero está muy lejos, me van a decir ustedes. Está muy profundo las neuronas. Sí, están muy profundas las neuronas. Por eso se ve actividad de grupos grandes de neuronas. No se ve actividad de grupos pequeños.
Aún así, con todos esos inconvenientes, se pueden registrar cosas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el paciente, no, todavía no pasa nada interesante, y en este momento, donde está el cursor hacia la derecha, ocurre el ataque epiléptico, y es como un terremoto. No es como un terremoto, porque el terremoto funciona, la onda es muy diferente. Es un evento que ocurre, si se fijan, en todos los canales del electroencefalograma. Fíjense, en todos aquí había unas olitas, así con cierta amplitud y con cierta frecuencia, y ahora la amplitud cambió mucho y la forma de la onda cambió mucho. Lo que es interesante es que estos eventos, fíjense dónde está mi cursor, aquí hay una subida, hay un pico, un valle, un pico raro, parece que fueran dos, y luego un valle. Esta cosa se ve en todos los episodios, perdón, en todos los canales. Aquí también se ve, tiene otra forma, es verdad, pero temporalmente están esos eventos. Aquí también se ve, tiene otra forma, de acuerdo, pero los máximos y mínimos ocurren al mismo momento. Entonces, esto nos dice que hay un evento de sincronía. Que tengamos estos eventos en varias regiones del cerebro, eso nos dice que hay conexiones entre ellas. En la neurociencia tenemos un mantra, tenemos un montón de mantras. Uno de los mantras es las neuronas que disparan juntas están conectadas. En español suena terrible, pero en inglés suena más chistoso. Neurons that fire together, wire together. O sea, las que disparan juntas están cableadas juntas. Entonces están cableadas juntas por regiones bastante lejanas quizás del cerebro. Pero fíjense este de acá, donde me estoy moviendo, donde se está moviendo mi cursor. Esto tiene un valle, perdón, un pico, un valle, un pico, un valle. Y esto como que se repite después. ¿Se dan cuenta? Y se vuelve a repetir esa misma figura. Y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Entonces, esto es una evidencia de que no solamente están conectadas, sino que están haciendo ciertas cosas repetitivas, ¿ya? Entonces, es una actividad alterada. Esa alta frecuencia, porque la única manera de que aparezcan estos eventos es que estén disparando muchas células al mismo tiempo y a alta frecuencia. De otra manera, no veríamos. Entonces, así es como se identifica un evento. Este es un evento en ambos hemisferios y es con pérdida de conciencia. Lo saqué del Candel de neurociencia si alguien lo quiere ir a mirar. No todas las crisis ocurren de esa manera en ambos hemisferios. Ya, entonces ya sabemos más o menos qué es lo que está mirando el neurólogo. El neurólogo va a recibir al paciente, va a escuchar, y aquí hay un problema porque va a escuchar la historia, alguien se la va a relatar, y como dice Dr. House, everybody lies, todos mienten. Entonces, de esa mentira o de esa información va a haber que sacar información relevante. Esa es una de las razones por las cuales se hacen este tipo de exámenes. Hay unos holter de electroencefalograma. La persona se va a la casa con el electroencefalograma por 24 horas. Um, También pueden pasar muchas horas en las clínicas y se les registra con video. Esa es otra forma, ¿ya? Para ver cuáles son las manifestaciones no electroencefalográficas. ¿Sí? Eh, ya, hay muchas formas de sacar información relativamente objetiva, comparado con esto que viene alguien y relata una historia. Si la historia es relatada por la misma persona y es más complicado, porque si hay pérdida de conciencia, la persona no se va a dar cuenta que tiene pérdida de conciencia. Si hay crisis nocturnas, no se va a dar cuenta que hay crisis nocturnas durante el sueño. Entonces, esos son problemas para el diagnóstico. Voy a tomar un sorbo de té. ¿Cómo se clasifican? Porque ya les metí el cuco diciendo que hay muchos tipos. Bueno, esta es la última clasificación en la cual se clasifican este es el origen focal, un hemisferio, origen generalizado, ambos hemisferios, y no tenemos idea cuál es el origen. Entonces, en esto de si el origen es un solo hemisferio, la persona puede estar consciente o puede haber problemas de conciencia. Los orígenes pueden ser motores,
Es decir, puede haber alguno de estos son fenómenos musculares, automatismo, se le mueve el brazo, por ejemplo, tiene un tono sin tono, tiene un tono así totalmente contraído, etcétera, etcétera. Hay otras características, puede ser autonómica, puede haber desbalances autonómicos del sistema nervioso autónomo, cambia el color, por ejemplo. Puede haber algunas alteraciones cognitivas, emocionales y sensoriales. ¿Qué significa esto, las alteraciones sensoriales? Significa que la persona puede tener alucinaciones. Las alucinaciones son eventos en los cuales una de las teorías es que hay ciertos circuitos que son, ustedes los pueden pensar como inhibitorios, no en el término de los neurotransmisores, sino en el término, en el sentido de que no dejan pasar información. Entonces, esos circuitos que actúan como filtro pierden su capacidad de filtro y ahora llega más información que puede ser interpretada de manera errónea. Y esa puede ser esa es una de las teorías o las formas de explicar las alucinaciones. Así que puede haber alucinaciones. Hay alucinaciones en los pacientes que son con motivos religiosos. Vino el ángel del Señor y dijo tal cosa. Eso no sé cómo se explica, ¿no? Eh, hay, hay gente que dice que varios líderes religiosos tuvieron crisis epilépticas, que en la Biblia hay un par relatadas y descritas con lujo de detalles. Eh, y después de la supuesta crisis epiléptica, la persona hablaba de lo que le habían dicho los ángeles. Eh, Se las dejo ahí, eso es algo muy, muy interesante. No sé muy bien cómo explicarlo, no he leído mucho tampoco al respecto. Hay crisis generalizadas en el sentido de que ocurren en los dos hemisferios. Aquí sí hay pérdida de conciencia, muchas de ellas son motores, y estas son las cinematográficas o las que nos imaginamos cuando nos hablan de epilepsia. Suelen ser tónico-clónicos, o sea, hay hay, ¿cómo se llama? Como contracción y una relajación y se ve este movimiento así. Hay varios tipos que los neurólogos pueden distinguir entre ellas. También hay crisis de ausencia, en las cuales son bastante comunes, no bastante comunes, pero ocurren principalmente en infantes y el infante pierde la conciencia por unos cuantos segundos. Hay un capítulo en Doctor House que también ocurre eso. ¿Mm? Ya, y por supuesto está esto que no tenemos idea cómo clasificarlas porque no tenemos idea. ¿Ya? Entonces, esto de que no tenemos idea es algo bastante común en las patologías neuropsiquiátricas. Esta es una clasificación antigua. Ya no sé si hay preguntas entre medio. No, profe, por mi parte no. Todos los años hacen la pregunta del perrito. ¿Mi perrito tiene epilepsia? Sí, en los humanos la prevalencia de la epilepsia es 1% de la población, en los perros es 4% en promedio, o sea, es bastante, bastante más. Eh, Yo varias veces escuché casos. Alguna vez estaba en un taxi y me pregunta el taxista, ¿y qué hace? Bueno, de ahí en la universidad leo LUN y después hago experimentos y epilepsia. ¡Ah! Mi perrito tiene epilepsia y no sé qué, y ayer fuimos no sé qué, y el perro tenía epilepsia, el perro del amigo. Bueno, es bastante común eso. Esta es el registro de una crisis parcial en una rata. Hay modelos animales para esto. Aquí donde está el mouse no pasa nada y aquí ocurre el evento. El evento es bastante corto, 3 a 4 segundos. La rata no pierde la conciencia. ¿Por qué le muestro esto? Porque esta crisis de ese tipo de rata es muy parecida a las crisis de ausencia en los humanos y hay modelos animales de crisis de ausencia y se ve muy, muy similar. La gran característica es que las ondas tienen entre 3 a 4 Hz. Esa es la frecuencia. Si ustedes cuentan cuántos eventos aquí, ¿no? El pico, el otro pico, y ahí sacan, calculan la distancia y luego calculan, o sea, el delta t y luego la frecuencia, les va a dar un número parecido a los 4 Hz.
¿cuál es el tratamiento? Spoiler, porque hay muchos tipos, entonces hay muchos tipos de epilepsia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, hay tratamientos genéricos. Vamos a ver una tabla en algún momento, como en 3 diapositivas más adelante. Estos son desórdenes que tienen que ver con la generación de potenciales de acción a alta frecuencia. Entonces, los fármacos son básicamente para disminuir la probabilidad de generar un potencial de acción. Bloqueadores de canales de sodio, como fenitoína. Bloqueadores de canales de calcio. En biofísica no vimos canales de calcio, pero hay canales de calcio. eh, Hay ciertas neuronas que la corriente de calcio es bastante grande y es importante en la generación del potencial de acción. Etosuximida es uno de los bloqueadores de canales de calcio. Pero por otro lado, también ustedes pueden pensar que si activamos canales de potasio, los que tienen que ver con la repolarización, eso también va a disminuir la probabilidad de disparo. Entonces, hay varios, aquí por supuesto no hay ninguno de ellos en esta diapositiva. Por supuesto. Y finalmente, los más usados son activadores de canales GABA. Y aquí tenemos que pensar un poco y recordar un poco lo que vimos en biofísica. GABA es un neurotransmisor. GABA A son los receptores ionotrópicos al receptor GABA. Es un canal de cloruro. Entonces, ¿cuál era el potencial de equilibrio de cloruro? Eso es siempre una pesadilla, pero vamos a, porque cambia. Vamos a pensar que en una neurona madura el potencial de equilibrio de cloruro es menos 80 más o menos, similar al potencial de equilibrio de potasio. Entonces, si abrimos canales de cloruro y teníamos el potencial de reposo por aquí cerca del umbral y abrimos canales de cloruro, entonces nos vamos a estar acercando al potencial de equilibrio de cloruro, que es negativo, y alejando del umbral. Y son bastante usados, ¿ya? Aquí hay varios de ellos. Fenobarbital, gabapentina. Gabapentina también es bloqueador de canal de calcio. Tiagabina es un bloqueador de una de las enzimas que degradan GABA, si mal no recuerdo. Entonces, hay otros fármacos. Está en la que sigue, está en la que sigue. Aquí está el sistema GABAérgico y cuáles son los blancos, porque esto es lo que más se ha usado como blanco farmacológico. Entonces, a la izquierda está el terminal presináptico, esas bolas son las vesículas, esas cosas dentro de las bolas son las moléculas de GABA. Llega un potencial de acción, se fusionan las vesículas, GABA se va para acá, y aquí está el receptor ionotrópico, que es el canal iónico. Y aquí en verde están los agonistas. Benzodiazepinas, como diazepam, clonazepam, son nombres que probablemente algunos de ustedes han escuchado. Ellos son agonistas GABA. Entonces aumentan la inhibición, nos alejamos del umbral, disminuye la probabilidad de disparo. Eh, Varios de ellos se usan como inductores del sueño o como hipnóticos. Hipnóticos no es para hipnotizarse, ¿ah? Hipnóticos son fármacos para dormir. Barbituratos como pentobarbital o fenobarbital también son agonistas GABA. Pero aquí hay otras cosas interesantes. Resulta que el sistema de recaptura de GABA es a través de un transportador y tiagabina es un bloqueador de ese transportador. Entonces, aumenta la concentración de GABA en el espacio sináptico. Aquí adentro está la vía metabólica. La GABA transaminasa es una de las enzimas que toma GABA y lo transforma en glutamato y ácido y esta cosa rara. Y hay un inhibidor, que es vigabatrina. Entonces, el inhibidor de esto hace que aumente la concentración de GABA en el terminal sináptico y haya más GABA para liberar en la sinapsis. Entonces, hay varios, el sistema GABAérgico es un blanco interesante y lo ha sido y va a seguir siendo un blanco interesante. Gabapentina aquí está alejado porque hay evidencia de que tiene que ver más bien, aquí se dijo que era un agonista GABA, pero
Ya cada vez han aparecido más dudas al respecto. Además, es un antagonista de canales de calcio, voltaje dependiente. Ya, entonces yo quiero ir al laboratorio rápidamente, ir a hacer unos experimentos y ver si puedo encontrar un fármaco que sea antiepiléptico. ¿Cuál será el experimento que tengo que hacer para buscar nuevos antiepilépticos? Si bien hay varios experimentos, y el más obvio es como inducir epilepsia o una crisis epiléptica en un animal, inyectarle un fármaco y ver si disminuye la frecuencia, la duración de la crisis, también podemos hacer otros experimentos no tan invasivos. Y eso que les dije son los últimos experimentos que se hacen. El primer experimento probablemente es tomar una neurona, ver que esta neurona dispare potenciales de acción, y eso es lo que vemos en la condición control. Aquí donde dice on, se le aplica un pulso de corriente para que se despolarice. Cada una de esas rayitas es un potencial de acción y durante todo este tiempo está disparando hasta que se acaba el pulso de corriente. Y luego añadir fármacos y ver si estos fármacos disminuye la probabilidad de disparo. Todos estos fármacos de aquí son antiepilépticos y tienen diferentes blancos, pero todos hacen lo mismo. Fenitoína, bloqueador de canal de sodio, disminuye la frecuencia. Como pueden ver, hay unos cuantos aquí al comienzo y ya no más. Carbamazepina, siempre me olvido, pero creo que es bloqueador de canales de calcio. Valproato tiene varios blancos, así que es bastante difícil decir, además en esta neurona, cuál es el blanco, pero en todos ellos disminuye la probabilidad de disparo. Eso es lo que uno espera para un fármaco antiepiléptico, mucho antes de hacer el experimento con animales. Este es como el primer experimento que uno haría. Ya, pero resulta que hay un montón de antiepilépticos. Entonces, ¿cuál de estos antiepilépticos es el que le va a dar el galeno, el neurólogo o el psiquiatra? Em, Depende de cada paciente, pero si nosotros quisiéramos hacer un resumen con bastante porcentaje de error, probablemente usaríamos un diagrama como esta. Si la crisis es parcial, cualquiera de estos, fenitoína, carbamazepina, gabapentina. Si las crisis son generalizadas, con cada una de estas características, ácido valproico o valproato, ambos son sinónimos. Si es de ausencia, tosuximida, si son estas dos, esta tónica o estas de acá, estos, la motrigina, que es relativamente nuevo, y felbamato. Por supuesto, esto no es obligatorio y depende, quiero decir que no siempre va a ocurrir esto, sino que esta es una generalización, ¿ya? El, el, el médico tiene que evaluar, dependiendo de muchas cosas, del historial clínico y de toda su ficha clínica. Además, depende el sexo, la edad, la presencia de otras comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces es algo que no es tan simple como mirar esta tabla, pero es para que se hagan una idea, para que nos hagamos una idea. He hablado mucho, así que necesito tomar más líquido. Ya, pero quiero ir al laboratorio de nuevo, porque como he estado no sé cuántos meses sin pisar el laboratorio, entonces quiero hacer unos experimentos. ¿Qué es lo que se ve? Si yo tomo un pedacito de cerebro y de un animal o de un humano epiléptico, ¿veo alguna cosa rara? La respuesta es que sí, se ve actividad eléctrica alterada. Y esta es una de las primeras evidencias, esto lo saqué del Candel, esto es una de las primeras evidencias de la actividad alterada y se llaman paroxysmal depolarizing shifts. Son eventos que no estaban antes. Y estos eventos, miren aquí en el canal A, arriba, aquí está el potencial de reposo de una célula y esta célula luego genera un potencial de acción, esta señal rara, y luego tiene una post-hiperpolarización, vuelve al reposo y se repite esto, y se repite, y se repite. Entonces hay una actividad repetitiva
en estos tejidos. ¿Qué pasa si yo hago un zoom? Porque yo quiero ver aquí esto tan ancho, ¿qué significa? ¿Cuál es la forma de la señal allá adentro? Si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver que hay varios potenciales de acción entre medio. Y esto es lo que se llama un burst. Y se los voy a anotar aquí. No sé escribir. Antes escribía aquí en la diapositiva, ya descubrí que existe el chat. En el chat le puse el nombre burst, o estallido. Nadie dice estallido. Para esto se denomina como burst. Entonces, en este burst ocurren varios potenciales de acción. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurren varios potenciales de acción? Si se fijan con atención, siguen el potencial de reposo. El potencial de reposo estaba por aquí abajo. Aquí probablemente ocurrió algo, se estimuló eléctricamente quizá. Y fíjense, ahora va subiendo, subiendo, se genera un potencial de acción, sigue subiendo. Si nosotros pudiéramos imaginarnos la envolvente de esta curva por abajo, ¿ya? Olvídense de los potenciales de acción. Si pudiéramos ver este componente lento, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y aquí parece que ya va bajando. Entonces, eso es este cambio de polarizante paroxismal. Y eso que es toda esta cosa de acá. Señor lápiz, ven para acá. Vamos a ver si puedo hacer un dibujito. Horrible mi dibujo, pero todo eso es el PDS. Eso se parece mucho a un fenómeno que se llama depolarizaciones gigantes, que se ha visto en humanos neonatos. Y estos fenómenos ocurren debido a que hay liberación de neurotransmisores, y esto es principalmente canales activados por ligando, también canales activados por voltaje, también se ha podido explicar por eso. Y sobre esta depolarización súper grande están montados esos potenciales de acción. Y fíjense, cuando se acaba la despolarización, se acaban los potenciales de acción. Entonces, si son canales activados por ligando, eso significa que esta es una propiedad de la red. No es, si bien hay cambios en las propiedades intrínsecas, los canales de la célula, también están involucradas las conexiones. Por eso les puse aquí este monito. Entonces, en este monito, aquí está la neurona target a la derecha, y esta neurona target recibe información, neurotransmisores de distinta índole. Glutamatérgico, por ejemplo, excitatorio, GABAérgico, inhibitorio. Para complicarla, miren, el que hizo el dibujo, el GABA se lo liberó al presináptico, para hacernos la vida más miserable. Y en el caso de las monoaminas como dopamina, lo puede tirar al presináptico o al posináptico. Entonces, todo esto es para decirles que, uno, hay actividad alterada, hay alteraciones en las propiedades eléctricas, pero estas alteraciones son alteraciones en la red. Entonces, la sinapsis está involucrada en esto claramente. A ver, tengo que mirar en mi torpedo cuántas me faltan. Ya, ok. ¿Cuáles me faltan más bien? ¿Dónde voy? De todos los tipos de epilepsia que nosotros conocemos en humanos, el más común se llama epilepsia del lóbulo temporal. Por aquí tenía un cerebrito. Déjenme ver si está. Perdón, no encontré el cerebrito, pero si están viendo mi video, aquí hay un animalito que va a servir para representar. El lóbulo temporal está aquí. Hay dos lóbulos temporales. Uno está aquí al lado derecho y el otro está al lado izquierdo. Hay otros lóbulos, sí, frontal, aquí adelante, occipital, aquí, parietal, por aquí arriba, ¿ya? Temporal es lo que quiero decir, la epilepsia del lóbulo temporal aparece o se genera en el lóbulo temporal. Ya, pero el lóbulo temporal, yo les mostré que era bastante grande, y de hecho me toqué aquí y sin ninguna apuntada, sin ningún lugar más o menos definido. ¿Cuáles son las estructuras del lóbulo temporal? Hay varias, hay varias. La corteza, esto es el dibujo de un cerebro de un roedor.
Si se fijan, el roedor, esta es su corteza, no tiene circunvoluciones como tenemos nosotros, tiene una corteza lisa. Aquí adelante tiene el bulbo olfatorio, es muy grande en los roedores. En nosotros los humanos es relativamente, es muy pequeño relacionado con el volumen total. El cerebelo está por acá y el tronco del encéfalo está por allá. Entonces, si nosotros sacáramos la corteza, que es lo que está afuera, veríamos que hay unas estructuras como un plátano, como una fruta. No es una fruta, se llama hipocampo. Y el hipocampo y la corteza temporal son de las estructuras más importantes del lóbulo temporal relacionadas con epilepsia. Hay otra. Vamos a ver si se ve aquí. Por supuesto, no se ve aquí. Bueno, se ve aquí. Esto es el hipocampo, si lo hubiéramos sacado. Aquí al lado del hipocampo, si se fijan, hay unas cosas. Esas cosas se llaman amígdalas. No es la amígdala de se me inflamó la amígdala, o tengo amigdalitis, o me quitaron las amígdalas. No, esas son otras amígdalas. ¿Ya? Estos son núcleos del cerebro. Entonces, la amígdala es un centro que tiene que ver con alguna parte de del procesamiento del miedo. Algunos de mis colegas los van a escuchar diciendo que es el centro del miedo y eso no es verdad, ¿ya? Está relacionado con ciertos procesamientos de ciertos tipos de miedo, ¿ya? Pero no hay en el cerebro un lugar que es el centro del miedo, el centro de esto, el cerebro legal. No, son propiedades distribuidas, ya. Entonces, aquí en el hipocampo hay bastante evidencia, tanto en humanos como en modelos experimentales de distintas epilepsias, o de esta epilepsia, que aquí es donde ocurre el origen de muchas de las crisis epilépticas, en esta estructura, ese plátano que se llama el hipocampo. Entonces, maldición, vamos a tener que ir a mirar este hipocampo para ver qué es lo que hay adentro, por qué y por qué ocurren ahí, qué cosas mágicas. Horrible esta diapositiva que traje del hipocampo. Vamos a ver si hay una mejor. Miren la parte de la izquierda en esta. Esto es, acuérdense, el hipocampo es como un plátano, y aquí si nosotros viniéramos y cortáramos una rebanada de este plátano, vamos a obtener una sección del hipocampo, es lo que estamos viendo en 1A, solo miremos el 1A. Hay unas flechas, y esas flechas indican las conexiones, las axones que vienen desde otra parte del cerebro. Este de aquí, rosado, son axones que vienen de la corteza que está al lado del hipocampo, que se llama corteza entorrina. Da lo mismo ese nombre. Entonces vienen axones y hacen, fíjense, hacen una sinapsis en esa célula. Este es el soma de la célula, hacia la derecha las dendritas, hacia la izquierda el axón. Esa es la primera célula que está en el circuito hipocampal. Se llama célula granular. Y este lugar se llama giro dentado, porque esto se ve, pucha, a ver. Así es como más o menos se ve esto. Si hiciéramos un corte y fuéramos a la lupa, veríamos aquí una estructura así, veríamos hasta unas manchitas con suerte o con imaginación. Aquí es donde están los somas. Estos se llaman capas. Y cuando nosotros vemos capas en el cerebro es porque hay muchas células parecidas, muchos somas unos al lado de otros. Entonces, aquí están dibujados todas esas pelotitas, significa todos los somas de las células granulares están formando esta estructura, que se llama giro porque, bueno, tiene esa forma, y dentado porque en ciertos cortes parece un diente. En este no, parece una herradura. De aquí sale el axón que va hasta esta neurona, que tiene forma de triángulo, que se llama neurona piramidal, de una área que se llama CA3, ese es el nombre anatómico. Hace sinapsis, luego esta neurona tiene un axón, va para acá, pasa por aquí, permiso, y hace sinapsis sobre esta neurona, que también es un triángulo, también es una célula piramidal, y aquí no se muestra, yo lo voy a hacer. De aquí sale un axón y ese axón se devuelve a la corteza, a otra parte de la corteza. Entonces, este circuito del hipocampo, es lo que llamamos un circuito trisináptico, porque hay 3 sinapsis. La primera sinapsis es entre la rosada y la verde, excitatoria. La segunda entre la verde y la azul, excitatoria. Y la tercera entre la azul y la blanquita, le voy a decir,
que también es excitatorio. Y en varias partes, en varios tipos celulares, en esta estructura aparecen las crisis epilépticas. Y eso está bastante claro. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones más populares a esto es que hay varios fenómenos que ocurren anatómicos, por decirlo así. Hay muerte celular de algunas neuronas, y lo vamos a ver en la siguiente, pero también el hipocampo es un lugar en el que ocurre algo sumamente interesante. A todos ustedes probablemente les han dicho erróneamente que en el cerebro adulto no ocurren nacimiento de neuronas. Eso se llama neurogénesis. Eso desde el año 50 sabemos que no es así, pero hubo mucha resistencia a admitirlo. Ahora es bastante claro que hay 4 regiones en las cuales hay neurogénesis, aparición de neuronas en el adulto. El bulbo olfatorio, el tercer ventrículo y el giro dentado en el hipocampo. Esta es una neurona, esto es una inmunofluorescencia, y aquí la cosa se puso complicada. ¿Saben lo que es una inmunofluorescencia? Que no escuche la María Pertusa que hice esta pregunta, que se va a enojar. A ver cómo decirlo. Hacer Anticuerpos. hacer anticuerpos con un ente fluorescente Ajá, que se adhiera a diferentes tejidos o células. perfecto. Entonces, perfecto. Por ahí va, exactamente. Entonces tú tienes un anticuerpo, que aquí estoy representando como una B corta, y ese anticuerpo reconoce un antígeno o un epítope y se pega a ese epítope. Y luego tú vienes con otro anticuerpo que es fluorescente, por ejemplo, emite fotones a cierta longitud de onda, y tú vas y miras dónde están esos fotones. Eso es una inmunofluorescencia. Y uno lo puede hacer con varios anticuerpos para tener varios colores, y vamos a ir a mirar los colores. No era nada del otro mundo. Entonces, miremos primero el rojito. Miren el color rojo nada más a la izquierda y se van a dar cuenta que hay bolitas de color rojo. Cada bolita de color rojo es un núcleo de una célula, y hay muchos núcleos que están aquí en esta que es una de las capas del giro dentado. Perfecto, hay muchos núcleos ahí. Este es un animal en el cual se le inyectó un virus que tiene un promotor que se expresa solamente en neuronas que han nacido hace muy poco tiempo, y está seguido de una secuencia para proteína GFP. ¿Saben lo que es GFP? Green Fluorescent Protein. Probablemente María Pertusa o alguien más de biología celular les contó eso. Hay proteínas que son fluorescentes, vienen de ciertos animales como, si no me equivoco, son algunas medusas, puede que yo esté equivocado, pero casi seguro, o algunos nidarios. Bueno, las medusas son nidarios. Son proteínas que si excitamos a cierta longitud de onda van a florecer en el verde. Entonces, ¿qué implica esto? Que en este animalito, cuando yo veo una célula verde, es porque se está expresando el promotor que se expresa solamente en neuronas que han sufrido neurogénesis hace muy poco, menos de 2 semanas. Em, Aquí hay una, fíjense, aquí hay una. Aquí está, esta cosita es el soma. Aquí a la izquierda, sigan mi puntero, están las dendritas. Una dendrita secundaria por acá, otra dendrita secundaria por acá, perfecto. Aquí abajo está el axón, y si se fijan, por aquí abajito, fíjense, ahí va a depender del monitor que ustedes tengan, y probablemente tengan que cambiar un poco el ángulo de su cara frente al monitor. Se ven un montón de píxeles verdes, ¿ya? Y se ven así como unas lollipops, quizá, o como unas culebritas con unas cabecitas. Esos son los terminales presinápticos de esa neurona. Esos son los axones, el final del axón de esa neurona. Entonces, esta neurona es una neurona que apareció en esta célula, fue creada a partir de una stem cell, una célula madre, y apareció hace poco en la vida de este animalito. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa en animales
en animales que son modelos de epilepsia, que también se ha visto que ocurre en humanos. La neurogénesis es mayor, hay aparición de más número de neuronas, pero la neurogénesis es ectópica. Eso significa que las neuronas se van a un lugar en el que no deberían estar. Las neuronas deberían estar aquí, justo fíjense, en la parte de abajo de esta capa de células. Deberían estar aquí. Miren dónde está aquí. Esto de acá es el animal modelo de epilepsia. La neurona está por acá lejos. Debería estar por aquí, ahí. ¿Cómo esta? Que está aquí. Ahí está su soma, ahí está su dendrita. Esta aparece aquí. ¿Cuál es el problema que aparezca ahí? Los circuitos van a ser diferentes. Las dendritas, miren dónde están. Están acá. Deberían estar por allá arriba. Esto se llama capa molecular. Deberían estar allá arriba, muy lejos. Y están por aquí abajo. Están aquí. ¿Mm? En una región que se llama hilus. Entonces, las conexiones van a ser diferentes. ¿Dónde están los axones? Y ahí viene el problema. Fíjense a dónde van los axones. Aquí no se ve muy bien, pero los axones van hacia arriba. Y hay muchos axones, muchos terminales axonales que hacen sinapsis aquí. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Tenemos que devolver una. Este era el diagrama del hipocampo en condiciones normales. Las células granulares están aquí, todas ordenadas en la capa granular. En estos modelos animales de epilepsia, lo que vemos es que sí hay de estas neuronas, pero también aparecieron estas neuronas que están aquí abajo. Miren, el soma está en un lugar donde no debería estar. ¿Para dónde van los axones? Ese axón va de vuelta. Y eso ha sido una cosa muy interesante porque la interpretación que se le ha dado a este hecho anatómico es que esta neurona dispara un potencial de acción y ese potencial de acción va por allá y libera glutamato sobre la capa granular. Entonces, ¿y de dónde recibe información? De la misma capa granular. Entonces, miren, esta es la neurona normal, libera glutamato sobre esta neurona ectópica, esa dispara potencial de acción y libera glutamato sobre la neurona original. Entonces, habría un loop de retroalimentación negativa, pero resulta que el glutamato es excitatorio, así que la retroalimentación no es negativa, eso es retroalimentación positiva. Entonces, esto ha sido interpretado como una de las causas por las cuales ocurre estas crisis espontáneas, porque tenemos elementos del circuito que no estaban y ahora están y probablemente liberan glutamato a neuronas que habitualmente no les llegaba glutamato. Entonces, están más cerca de llegar al umbral de disparo. Esta es una de las explicaciones. Ya, puede que hayan otras, y de hecho hay otras, pero esta es una de las más interesantes y de las más fáciles de entender y de ir a probar. Tampoco está probada, es una hipótesis, ¿no? Se me acabó el té. Ya, no sean tímidos y pueden hacer preguntas. La pregunta del perrito, etcétera, etcétera. ¿Qué otras alteraciones ocurren en los cerebros con epilepsia? Y aquí hay algo interesante, porque uno puede obtener muestras de humanos, yo no les dije, pero solamente 2/3 de los pacientes responden a los tratamientos farmacológicos, hay un tercio que no. Y en el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, en algunos pacientes en los cuales los focos son muy, muy pequeños y acotados, se puede sacar, se puede hacer una operación en la cual se le quita el pedazo de cerebro que corresponde al foco. Y ahí uno puede hacer inmunohistoquímica o puede sacar RNA, hay gente que ha registrado ahí, etcétera, etcétera. Em, pero también sabemos mucho de los modelos animales. Este es un experimento de inmunohistoquímica. Esto es parecido a la inmunofluorescencia,
Pero aquí el marcador no es fluorescente, sino que se ve un color negro. Entonces, el color negro indica que, a ver qué cosa es esto. Esto, oh no, esto es una hibridización in situ. Se pone un RNA complementario, ¿está bien? Yo creo que es un DNA complementario al RNA y eso tiene una sonda que genera un color. Probablemente muchas veces es una enzima que se le pone el sustrato, se revela y se ve una marca negra. Entonces, donde esté una marca negra, significa que es una célula que tenía los mensajeros para la sonda, hibridizaban con la sonda que le estamos poniendo. A la izquierda es el animal control. Entonces, esto es una sonda contra una enzima que es la enzima que sintetiza GABA. Y esa enzima se expresa solo en las neuronas que sintetizan GABA. Entonces, contemos cuántas neuronas hay aquí. Esto es la capa granular, miren, esto es la capa granular. Contemos cuántas neuronas hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, me dio lata contar, hay como 30. Miremos cuántas hay acá. Este es el animal que tuvo, es el modelo animal de epilepsia. Miren cuántas hay. Bastante menos. Hay bastante menos aquí que aquí. A y B, in situ. Ya. Lo mismo se ve con otro tipo de tinción, la de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay menos puntitos, hay menos células que liberan GABA. Hay una muerte de neuronas GABAérgicas. ¿Qué importa esto? ¿Qué implica para el circuito? GABA es el neurotransmisor inhibitorio. Si se mueren las neuronas inhibitorias, va a haber menos inhibición. Si hay menos inhibición, vamos a estar más cerca al umbral de disparo. Entonces, la probabilidad de disparo va a ser mayor. Entonces, esta es una de las clases interneuronas. ¿Mm? Esta es una de las cosas importantes que ocurren en epilepsia del lóbulo temporal. Esto es más de lo mismo, así que no nos vamos a olvidar. Una forma más complicada de mostrar exactamente lo mismo y mostrar que en términos eléctricos también hay diferencias. Pero, bueno, ya, muy bonito esto, pero en otras enfermedades y probablemente en este curso han aprendido de que hay mutaciones, de lesiones, isomorfismos en genes y que esos están relacionados con tal o cual patología. ¿Ocurre eso en las epilepsias? La respuesta corta es que sí, hay varias epilepsias que son canalopatías, varias. Esta es una lista relativamente antigua, fíjense, es del 2004, relativamente antigua, pero ya en esa época se sabía que habían varios genes de canales iónicos involucrados en epilepsia. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son y qué podemos aprender de ellos, de esta lista? Em, Canales de sodio voltaje dependientes, estos tres de arriba. La generación del potencial de acción depende de su activación. ¿Mm? Em, ¿Cuáles son las crisis epilépticas o qué patologías epilépticas están relacionadas con ello? GEF significa Generalized Epilepsy with Febrile Seizures. Son crisis febriles generalizadas. En los niños ocurre esto. ¿Ya? Por aquí abajo dice. No dice. Bueno, más de que quiere. Este es un canal de sodio, voltaje, perdón, de calcio, voltaje dependiente, está involucrado con crisis de ausencia. Estos son canales de potasio, este de aquí y este de aquí. Estos dos de acá los vamos a ver más adelante. Y están relacionados, estos fueron identificados en epilepsia neonatal benigna. Se le llama benigna porque desaparece después de algunos días, 20 días o no sé, un número reducido de días. Hay un canal de cloruro por aquí, voltaje dependiente. Ok, canales que tenían que ver con la generación del potencial de acción. ¿Y qué más? Estos dos de acá son receptores GABA y yo les conté que
GABA era uno, o la sinapsis GABAérgica, era uno de los sitios de acción de los fármacos antiepilépticos. Entonces es interesante, porque esto nos dice que hay alteraciones en la excitación, todos estos de aquí arriba, al menos los canales de sodio y de calcio, pero también hay alteraciones en la inhibición, cosa que ya se sabía, ¿eh? Y esto ya se había medido, en la sinapsis estaba bien claro que había alteraciones en la inhibición. Entonces hay mutaciones en esos canales y también hay mutaciones en estos otros que son genes que codifican para el receptor nicotínico de acetilcolina, que también es un canal iónico, es pariente del receptor GABA. Entonces, a pesar de que esta lista es bastante antigua, ya en esa época sabíamos que había varias canalopatías involucradas con epilepsia. Pero la cosa es más complicada que esto, porque resulta que las neuronas no son unas células como cuadradas de algún epitelio columnar en que varios de los lados de estas células son equivalentes entre sí. No, resulta que las neuronas tienen forma. Entonces, aquí está el soma, en el que se expresan ciertos canales, aquí está la dendrita proximal, en que se expresan otros canales y receptores, y la dendrita distal, donde están de nuevo otros canales y receptores, el segmento inicial donde se genera el potencial de acción, el axón donde hay otros canales, suponiendo que hay nodos de Rambier, no todas las neuronas tienen nodos de Rambier, hay muchas neuronas que son amielínicas en el cerebro, y finalmente aquí en el terminal sináptico hay todo un repertorio de canales iónicos diferentes al resto de las células. La forma del potencial de acción es diferente. Eh, entonces aquí la cosa se complica mucho, porque estas mutaciones en ciertos canales implica que hay alteraciones que son localizadas. En ciertos lugares de la neurona va a haber canales que tengan propiedades biofísicas alteradas. Entonces eso hace las cosas bastante más complicadas. Y más interesantes, por supuesto. Entonces lo que muestra este mono, es dónde están localizadas los canales de los cuales sabemos que hay mutaciones. Este es un review de Dimitri Kuhlman, ya tiene sus añitos, pero esto es lo que sabíamos en esa época. Entonces, aquí en territorio somatodendrítico están receptores GABA-A, en el segmento inicial del axón, que es donde se genera el potencial de acción, están estos canales de potasio, voltaje dependientes, que tienen que ver con la repolarización, pero también tienen que ver con mantener el potencial de reposo. Ahí la cosa es complicada, en este caso tiene dos roles. Estos son canales de potasio aquí en el axón, y aquí estos son otros tipos de canales de potasio que son dependientes de calcio. Se abren cuando entra el ion calcio. Y todos esos están en la misma célula, en una célula piramidal de la corteza. Aquí está la interneurona. Esto no se los he nombrado, pero nosotros llamamos a las células que liberan GABA, las nombramos interneuronas. Eso es bueno y malo porque no, hay otras interneuronas que no son GABAérgicas. Entonces aquí también hay ciertos canales en los cuales sabemos que hay mutaciones que están ahí en el axón y otros están en la dendrita. Hay también canales mutados que se expresan en el tálamo. Ahí ya nos fuimos de la corteza. Todo esto que estaba aquí arriba, a la derecha era la corteza, este es el tálamo, y hay varias neuronas en el tálamo. Entonces, todo esto es para contarles de que sabemos que hay canalopatías, sabemos a qué genes, que estos genes con qué tipo de patología están relacionados, pero es bastante difícil e interesante al mismo tiempo el estudio de estos, porque los canales se expresan en lugares particulares de la célula. No es como en una célula del intestino donde 3 o 4 de sus caras son iguales, o 5, ya no necesito contar, dependiendo de cuántas caras tenga. eh, Todos los vasolaterales son probablemente iguales, el apical es diferente. Aquí hay un montón de territorios diferentes en las neuronas. Entonces la cosa se pone bastante más interesante. Ya, nos pasamos de la hora, así que lo dejamos hasta aquí. ¿Preguntas? Voy a tomar agua, he hablado sin parar. No, profe. Son muy tímidos en este curso, qué fome. En la vida presencial hacían muchísimas preguntas en esto, ¿no? A veces no podían ni avanzar. La del perrito era un clásico.
Yo tenía una duda respecto a eso, profe, a lo del Sí, Pareto como tal, sino porque era más probable que los perros tuvieran epilepsia que los humanos, si se sabe. la respuesta corta es que yo no sé. Tengo un colega veterinario que la verdad es que tampoco sabe, y el neurólogo veterinario. Y no hay una, de lo que yo entiendo, no hay una hipótesis clara para eso. Lo que sí se sabe es que hay algunas razas que tienen mayor, ahí se me fue la palabra, probabilidad de incidencia. ¿Mm? Ah, ya. No está tampoco muy claro porque si ustedes piensan qué son las razas en los perros, significan los que no son quiltros, los que tienen caracteres muy similares entre ellos. Pero para mantener esos caracteres hay que, en general, se hace inbreeding de ellos en los criaderos. Entonces, si hay inbreeding, hay mayor probabilidad de que haya problemas genéticos, ¿no? Eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo está eso relacionado con la epilepsia? Y si hay alguna correlación de eso con algún tipo de epilepsia, eso no lo sé. ¿No? Esa era una de las hipótesis, pero yo no sé si está más aceptada o no. Eso no le sabría decir. Ah, ya. O sea que los quiltros son mejorcitos en cuanto a inmunidad, se podría decir. Como No, alargándolo no, mucho en realidad, porque no es no, tan cierto, pero pero... no estoy hablando de inmunidad. No, No, no. no, sí, sí, pero en cuanto a enfermedades Propensión de genéticas, sí. enfermedades que llamamos genéticas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Eh, Eso. La cosa interesante en los perros porque no responden igual que nosotros a los antiepilépticos. Entonces, hay varios antiepilépticos que no se les pueden dar a los perros porque son citotóxicos. Entonces, el arsenal farmacológico para los perros es reducido comparado con nosotros los humanos. Y en muchos o en un número importante de casos, el tratamiento final es la eutanasia, porque cuando hablamos de epilepsia, estamos hablando de pacientes que no responden al tratamiento, estamos hablando de pacientes que tienen 20 crisis epilépticas al día, ¿ya? No estamos hablando de una crisis al año, son 20 crisis al día. Eh, y eso es un problema serio, no solo para el organismo, porque una crisis epiléptica, ya vieron, implica neuronas que están disparando potenciales de acción, y eso hay que mantener luego los gradientes de iones y eso cuesta plata para la célula, eso cuesta ATP. Entonces, hay un estrés energético en eso. También ya vimos que hay muerte de neuronas y personas o pacientes que tienen crisis por años tienen alteraciones, distintos tipos de alteraciones, cognitivas, hay otras alteraciones del ánimo también, y eso lo vamos a ver en alguna clase cuando hablemos de depresión. Hay comorbilidades con depresión, con esquizofrenia, con otros trastornos psiquiátricos. Entonces, la cosa no es solamente, no es como que tiene una crisis epiléptica, lo miramos y se recupera, no, es que después va a tener otra, va a tener otra, va a tener otra. Hay problemas cognitivos, hay retrasos cognitivos, hay que cuidar a esta persona y eso impacta en la familia. Entonces, esto es un problema bastante, bastante grande, ¿ya? No es así como, me duele la guatita y me tomo un paracetamol y no sé, o lo que sea, ¿no? Es bastante más complicado que eso. Hay toda una parte social del problema de la epilepsia, eso es lo que quiero decir. Y pasa bueno, con casi todas las patologías del sistema nervioso, o condiciones, hay algunas que no son patologías. Más preguntas. Ya.